La arquitectura como experiencia. La fusión del yo y el mundo. Texto de Juhani Pallasmaa. El texto original se titula Architecture as Experience, The Fusion of the World and the Self. Conferencia leída en el Simposio de Arquitectura y Experiencia, celebrado en la Universidad de Tampere, Finlandia, en mayo de 2017. La teoría, la práctica y la enseñanza de la arquitectura moderna han considerado la arquitectura como una serie de espacios y estructuras materiales visualmente idealizados y estetizados. Y han estudiado principalmente sus características históricas, funcionales, técnicas y formales. Los análisis se han centrado en la arquitectura en tanto que una serie de objetos y espacios físicos, y sus características geométricas y compositivas, así como en la representación de esas propiedades a través del dibujo. La arquitectura no dispone de una teoría general propia, y los puntos de vista y métodos de investigación habitualmente se han tomado prestados de otras disciplinas, en función de intereses y modas cambiantes. La aplicabilidad de los marcos teóricos escogidos a la realidad específica de la arquitectura sería en muchos casos altamente cuestionable. La arquitectura y los criterios científicos. Me arriesgaría a cuestionar la posibilidad de una teoría general de la arquitectura, debido a las inherentes complejidades internas, contradicciones y condiciones irreconciliables de este fenómeno. Debido a su relativa autonomía artística, el arte tiene una base ontológica menos compleja y contradictoria que la arquitectura. La complejidad interna de los proyectos de arquitectura estaba implícita en las palabras de Alvar Aalto en la discusión inaugural como miembro de la Academia de Finlandia en 1955, donde Alvar Aalto dijo, Independientemente de cuál sea nuestra tarea, grande o pequeña, en todos los casos, los contrastes deben resolverse de manera simultánea y aglutinante. Casi cualquier cometido referente a las formas tiene a menudo decenas, cientos e incluso miles de distintos elementos en contradicción, que solamente por la voluntad del hombre serán forzados a cobrar armonía. Esta armonía no puede crearse con otros medios que no sean los del arte. Los elementos técnicos y mecánicos obtienen su valor definitivo únicamente por esa vía de armonización. No es posible conseguir un resultado armonioso con cálculos, ni con experimentos basados en estadísticas o en índices de probabilidad. Esta proclamación por parte de Alvar Aalto, hace 60 años, de la supremacía del arte sobre la ciencia, era una afirmación valiente, teniendo en cuenta que algunos de los pensadores científicos finlandeses de la época estaban presentes entre el público. La visión altiana del poder integrador del arte ha sido recientemente respaldada por Vittorio Gallese, uno de los descubridores de las neuronas de espejo, quien nos dice, Desde cierto punto de vista, el arte es más poderoso que la ciencia, con unas herramientas mucho más económicas y con una mayor capacidad de síntesis. Las instituciones artísticas nos muestran quiénes somos, probablemente de un modo más exhaustivo que la aproximación objetivadora de las ciencias naturales. El hecho de ser humanos encaja perfectamente con la capacidad de preguntarnos quiénes somos. Desde los inicios de la humanidad, la creatividad artística ha expresado esta capacidad de la mejor y de las más puras de las formas. La naturaleza intrínsecamente no científica de la arquitectura nace del hecho de que su práctica combina hechos y sueños, conocimientos y creencias, deducciones racionales y emociones, tecnología y arte, inteligencia e intuición. Así
como las dimensiones temporales del pasado, el presente y el futuro. Además, constituye simultáneamente los medios y el fin. Los medios, debido a su función utilitaria, y el fin, en tanto que manifestación del arte que media entre valores empíricos, culturales, mentales y emocionales. En resumen, la arquitectura constituye un fenómeno y una actividad humanos, conceptualmente demasiado impuros y enmarañados, para poder estructurarse de manera lógica dentro de una teoría unitaria. Una teoría de la arquitectura se me presenta tan imposible como una teoría de la vida. Debido a su complejidad, la arquitectura tiene necesariamente que surgir de una acción interactiva y corpórea, que combine racionalidad y emoción, pero también conocimiento e intuición, antes que de la teoría misma. Pueden perfectamente existir aspectos basados en la teoría y completamente racionales en el proceso del proyecto, pero en conjunto se trata de un proceso iterativamente sintético. El proyecto de arquitectura se rige por una acción subjetiva de autoorientación y una identificación corpórea inmersa en tareas concretas, más que por la aplicación de un procedimiento racional, metódico y predecible basado en la teoría. El proceso de proyecto no es un camino racional, pues contiene numerosos y repetidos desvíos, callejones sin salida, nuevos inicios, dudas y certezas temporales, así como la emergencia gradual de un objetivo, aceptable como resultado del propio proceso. Debido al fundamental contenido existencial de la arquitectura, el proyecto no puede consistir en un proceso racional y fluido de solución de problemas. Apartado 2. La aproximación poética y fenomenológica. Por otro lado, el fenómeno de la arquitectura ha sido también abordado mediante encuentros subjetivos y personales, de modo poético, aforístico o ensayístico, como podemos ver en los escritos de muchos de los arquitectos de mayor relevancia, desde Frank Lloyd Wright a Alvar Aalto, de Louis Kahn a Stephen Holt y Peter Zumthor. En sus escritos, la arquitectura se aborda de modo poético y metafórico, sin ninguna pretensión de investigación científica. Estos escritos suelen surgir de experiencias, observaciones y creencias personales. Tengo que confesar que estos testimonios personales, y a menudo confesiones, me han ayudado más a valorar la esencia holística y poética de la arquitectura que los estudios teóricos o empíricos que aseguran satisfacer los criterios de la ciencia. El núcleo poético, experimental, experiencial de la arquitectura tiene que confrontarse, vivirse y sentirse, más que comprenderse y formalizarse intelectualmente. Muchos aspectos de la construcción, del funcionamiento y de la esencia estructural, así como de las propiedades formales y dimensionales, pueden sin duda ser estudiados científicamente. Pero el significado experiencial y mental del organismo solo pueden ser el resultado del encuentro y de la experiencia. En las últimas décadas, la aproximación experiencial, basada en el encuentro fenomenológico y la experiencia directa de edificios y ambientes, ha ido ganando terreno. Este pensamiento tiene su origen en los estudios y escritos de Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Gaston Bachelard
y muchos otros filósofos. La aproximación fenomenológica, que reconoce también el importante papel de lo corpóreo, fue introducida en el contexto arquitectónico a través de los escritos de Steen Eiler Rasmussen, Christian Norbert Slush, Charles Moret, David Simon y Carter Harris. Y creo que el libro titulado Questions of Perceptions o Cuestiones de Percepción, escrito por Stephen Hall, ha contribuido también a difundir de este modo una manera de pensar diferente de la arquitectura, particularmente en las escuelas de arquitectura de todo el mundo. 3. El significado de la experiencia. La dimensión poética de la arquitectura es una cualidad mental, y la esencia artística y mental de la arquitectura surge de la experiencia individual de la obra. En las primeras páginas de su influyente libro, El arte como experiencia, el visionario filósofo pragmatista estadounidense John Dewey afirma: en la concepción común, la obra de arte se identifica a menudo con la existencia del edificio, del libro, de la pintura o de la escultura, independientemente de la experiencia humana que subyace en ella. Puesto que la obra de arte real es lo que el producto hace con la experiencia y en ella, el resultado no favorece la comprensión. Cuando los objetos artísticos se separan tanto de las condiciones que los originan, como de su operación en la experiencia, se levanta un muro a su alrededor que vuelve opaca su significación general, de la cual trata la teoría estética. Dewey establece aquí una conexión entre la condición de llevar a cabo una obra de arte y su futuro encuentro con una persona, dado que en ambos casos la realidad mental y experiencial domina y la obra está desnuda en tanto que experiencia humana. El filósofo sugiere que las dificultades existentes para comprender los fenómenos artísticos tienen su origen en la tradición de estudiarlos en tanto que objetos externos, a la experiencia y a la conciencia humana. John Dewey añade: por convención, el Partenón es una gran obra de arte. Sin embargo, solo tiene un rango estético cuando la obra llega a ser la experiencia de un ser humano. El arte bello es siempre el producto en la experiencia, de una interacción de seres humanos con su ambiente. La arquitectura es un ejemplo notable de la reciprocidad de los resultados de esta interacción. La reforma que producen las obras arquitectónicas en la experiencia posterior es más directa y más extensa que en el caso de cualquier otro arte. No solamente influyen en el futuro, sino que registran y transmiten el pasado. Dewey llega aquí a asignar un papel de condicionante activo a la arquitectura en relación con la naturaleza de la experiencia misma, así como en relación con nuestra comprensión del paso del tiempo y de la historia. He formulado esta posición con el argumento de que la arquitectura crea marcos y horizontes para la percepción, la experiencia y la comprensión, y en consecuencia, en lugar de ser un producto final, desempeña esencialmente un papel mediador. 4. El tiempo en la experiencia arquitectónica. El significado de la dimensión y la experiencia temporal no ha sido, por lo general, suficientemente reconocido en los estudios de arquitectura. En este sentido, la afirmación de Carter Harris sobre el significado mental del tiempo en la arquitectura resulta significativa y válida a ser resaltada. Él nos dice:
La arquitectura no trata solo de la domesticación del espacio, sino que constituye también una profunda defensa frente al terror del tiempo. El lenguaje de la belleza es esencialmente el lenguaje de la realidad atemporal. Desde la publicación en 1941 del libro titulado Espacio, Tiempo y Arquitectura de Siegfried Giedon, se ha teorizado sobre el arte de la construcción como un continuo espacio temporal, de acuerdo con la definición de la física moderna. Sin embargo, la dimensión temporal también desempeña un papel mental independiente de nuestra experiencia de la arquitectura. Tenemos necesidad existencial tan profunda de sentirnos enraizados en el tiempo como en el espacio. El significado de la experiencia no se ha entendido en relación con objetos materiales y utilitarios, como los edificios y los ambientes de grandes dimensiones. Hace un par de años, Robert MacArthur y yo elegimos la cita de John Dewey sobre el Partenón como obra de arte para dar nombre a nuestro libro, que inicialmente habíamos titulado La arquitectura como experiencia, en homenaje a su influyente obra. Estuvimos discutiendo sobre el título durante 2 años con el editor, quien finalmente utilizó sus derechos contractuales para titular el libro Understanding Architecture, o Entender la arquitectura, que naturalmente es un asunto completamente distinto y que no iba en absoluto en la dirección de los intereses de nuestro libro. Además, este título resulta un tanto pretencioso. Se trata de un ejemplo concreto de un terco rechazo, aún hoy, de la dimensión experiencial y mental de la arquitectura, así como del ininterrumpido énfasis en la racionalidad, la intelectualización y la comprensión frente a la experiencia. 5. Encontrarse con la arquitectura. La aproximación experiencial se centra en el encuentro de la realidad arquitectónica con la persona y la mente que la experimentan. Y según Dewey, esto es lo que materializa la dimensión arquitectónica. El método fenomenológico trata de abordar los fenómenos sin ideas preconcebidas, así como identificar con sensibilidad la aparición de emociones y significados en ese encuentro personal y singular. Más allá de constituirse en la experiencia, la arquitectura media entre el mundo exterior y el territorio interior de uno mismo, creando marcos para la percepción y la comprensión. En este intercambio se produce inevitablemente un cambio. Cuando entro en un espacio, el espacio también entra en mí y me transforma. Y transforma también mi experiencia y la comprensión que tengo de mí mismo en ese espacio. La mediación es esencial para todo el arte. Maurice Merleau-Ponty afirmaba categóricamente 2 puntos. Una obra de arte no nos ilumina. Lo que nos ilumina es el mundo según dicha obra. La visión del filósofo rechaza el lamentablemente habitual entendimiento del arte y la arquitectura como expresiones personales. Esta es una cuestión esencial. El significado del arte y de la arquitectura se encuentra fuera de la obra misma, dado que siempre va más allá de sí misma. Un punto de partida esencial de la aproximación experiencial al arte y la arquitectura es la combinación y la continuidad, sin límites categóricos,
de los ámbitos físicos y mentales, exteriores e interiores. 6. Intuir la arquitectura. Los arquitectos de mayor intensidad siempre han comprendido intuitivamente que los edificios estructuran, reorientan y sintonizan nuestras realidades mentales. El hecho de que los artistas hayan intuido fenómenos mentales y neuronales, a menudo algunas décadas antes de que la psicología o neurociencia los hubieran identificado, es el tema central de algunos libros muy importantes publicados sobre este tema. En el libro titulado Planificar para sobrevivir, una obra pionera publicada hace más de 6 décadas por Richard Neutra, reconoce ya las realidades biológicas y neurológicas y plantea una sorprendente sugerencia. 2 puntos. Nuestro tiempo se caracteriza por un impulso sistemático de las ciencias biológicas y está abandonando los criterios mecánicos simplistas de los siglos XVIII y XIX, sin despreciar en modo alguno el bien temporal que tales puntos de vista hayan traído alguna vez. Un resultado importante de este modo nuevo de comprender el proceso de la vida podría ser el descubrir y establecer principios de operación y criterios de diseño adecuados. Richard Neutra más adelante llega incluso a afirmar que el diseño puede llegar a ejercer hoy en día una influencia de largo alcance sobre la constitución nerviosa de futuras generaciones. También Alvaralto intuyó la existencia del fundamento biológico de la arquitectura y hablaba que desearía añadir una visión personal basada en sentimientos, que la arquitectura y sus detalles pertenecen, de algún modo, a la biología. Recientes investigaciones en el campo de la neurociencia han demostrado el impacto directo de los ambientes físicos sobre el sistema nervioso y sobre el cerebro humano. Así como el cerebro controla nuestro comportamiento y los genes, el proyecto que define la estructura del cerebro, el entorno puede modular la función de los genes y, en última instancia, la estructura del cerebro. Los cambios en el entorno modifican el cerebro y, por tanto, modifican nuestro comportamiento. Al definir los entornos en los que vivimos, el proyecto de arquitectura modifica nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Afirmaciones como estas las han hecho muchos neurocientíficos y nos lleva a entender una cuestión esencial. Cuando proyectamos una realidad física, estamos de hecho proyectando también realidades experienciales y mentales. Esta consideración lleva el nivel de responsabilidad humano del trabajo del arquitecto. Yo también solía ver los edificios como objetos estetizados, pero desde hace ya un par de décadas, las imágenes arquitectónicas se han convertido principalmente para mí en imágenes mentales o imágenes de la condición y la mente humana. También he ido comprendiendo de modo gradual la importancia de la capacidad de empatía del proyectista, el don de simular y empatizar con la experiencia del ser humano común, por utilizar algunas expresiones que también ha dicho Alvaralto. La interrelación entre el mundo material y el mental es tan importante que cada vez más filósofos y neurocientíficos consideran ese continuo como constitutivo de la conciencia humana. Por ejemplo, DeWine defendía provocadoramente que la mente es un verbo. Quisiera defender la idea de que la arquitectura es también un verbo, dado que su verdadera esencia es siempre una invitación a la acción. Es esta tendencia verbal hacia una búsqueda y una exploración activa lo que une la arquitectura y la mente humana.
La arquitectura es siempre una promesa, una propuesta de orden, predictibilidad y seguridad humanas. ¡7! La visión y el sentido existencial. Hasta tiempos recientes, la arquitectura ha sido principalmente considerada como una forma de arte visual, experimentada y juzgada por la visión. Este punto de vista ha sido claramente expresado por Le Corbusier, quien dijo que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. La hegemonía de la visión ha sido señalada por algunos pensadores contemporáneos, como David Michael Levine y Michael J. Yo también, incluso, he escrito abundantemente sobre la preponderancia de la visión en la cultura industrial y consumista occidental. Y he sostenido que el sentido direccional de la visión nos convierte en observadores externos, mientras que los sentidos multidireccionales y más envolventes del oído, el tacto, el olfato e incluso el gusto nos convierten en participantes internos del proyecto y del mundo. Podemos también sospechar que la visión periférica y desenfocada es más importante que la visión enfocada para la experiencia de estar en el espacio. Walter Benjamin ya sostenía que junto con el cine, la arquitectura es primordialmente un arte táctil. Maurice Merleau-Ponty finalmente reunió todos sus sentidos en su comprensión de la percepción sensorial. Y nos decía 2 puntos. Mi percepción no es pues una suma de datos visuales, táctiles y auditivos. Yo percibo de manera total, con todo mi ser. Me apodero de una estructura única de la cosa, de una única manera de existir que habla a la vez a todos mis sentidos. Después de estudiar durante 50 años el fenómeno de la arquitectura como arquitecto, escritor y profesor, no dudo en afirmar que el sentido más importante en la experiencia arquitectónica no es la visión, sino nuestro sentido existencial. La arquitectura es ante todo una experiencia de nuestro sentido corpóreo del ser y de uno mismo, de la experiencia de estar en el mundo, más que tan solo de la visión o de cualquier otro de los 5 sentidos aristotélicos. En la posición de Merleau-Ponty, citada más arriba, la expresión percibo de manera indivisa con todo mi ser parece sugerir una experiencia corpórea existencial y completa. Hace un par de años hablé con un artista francés que había perdido la vista en un asalto violento en Nueva York, 2 décadas antes de nuestro encuentro. Acababa de dirigir un ballet en Varsovia y estaba viajando solo hacia Groenlandia. Y le pregunté, ¿cómo puede hacer todo esto sin ver? Y él me respondió, yo veo con todo mi cuerpo. Resulta cada vez más evidente que nos enfrentamos al entorno y a la arquitectura, y los juzgamos a través de nuestro sentido más sintético, nuestro sentido de ser y de uno mismo. El concepto de la carne del mundo de Merleau-Ponty hace este punto de vista comprensible, cuando nos dice 2 puntos. El propio cuerpo está en el mundo como el corazón en el organismo. Mantiene continuamente en vida el espectáculo visible. Lo anima y lo alimenta interiormente. Forma con él un sistema. Existimos en la carne del mundo y comprendemos nuestra existencia siendo parte de esa misma carne. Merleau-Ponty sugiere poéticamente que la pintura de Paul Cézanne nos hace sentir como nos toca el mundo. Añadiría que la arquitectura va incluso un paso más allá, puesto que nos permite habitar en la carne misma del mundo. La arquitectura
nos promociona un domicilio en esta carne existencial, tanto física como mentalmente. La arquitectura activa y refuerza también el sentido que tenemos de nosotros mismos, dado que siempre experimentamos de forma individual y única. La arquitectura parece dirigirse siempre personalmente a cada uno de nosotros. Es más, si no soy capaz de proyectar un significado en mi encuentro con un lugar, un espacio o un edificio, no existe arquitectura. Tan solo la construcción física del entorno. Al leer Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, Jean-Paul Sartre afirmaba que proyectaba su propia sensación de espera frustrada en el personaje de Raskolnikov. La experiencia imaginativa de los espacios y los acontecimientos que uno siente al leer una novela es una de las habilidades más extraordinarias de la mente humana, y evidentemente también habla bien del escritor. La capacidad que tiene la literatura de evocar y mediar experiencias de espacios, lugares y situaciones ha sido estudiada recientemente por Elaine Scarry. Y nos dice, 2 puntos. Para conseguir la vivacidad del mundo material, las artes verbales tienen que imitar, en cierta manera, su persistencia y, más importante aún, su incuestionabilidad. Parece altamente probable que sea el carácter instructivo de las artes verbales lo que cumple con el requisito mimético de la incuestionabilidad. Cuando siento una profunda y emotiva melancolía en la biblioteca laurenciana de Miguel Ángel, lo que hago es confrontar mi propio sentido de la melancolía, liberado y amplificado por el lenguaje corpóreo gestual del gran arquitecto. Podría incluso decir que siento a través de los músculos de Miguel Ángel, ya que sus edificios, sus formas y sus contornos se conforman secretamente como si fueran partes del cuerpo humano. El gran don del arte es la capacidad para hacernos experimentar y sentir el mundo, y a nosotros mismos articulados, a través de la sensibilidad de un gran artista. 8. Percepción, experiencia e imaginación. Las percepciones no son experiencias, sino tan solo el registro de estímulos sin contexto, juicio o significado. Las percepciones sensoriales interactúan con la memoria y la imaginación para conformar una experiencia completa e integrada con distintas conexiones y significados. Al proyectar obras de arquitectura, la capacidad más valiosa y más exigente consiste en ser capaz de intuir o simular la experiencia de una entidad físicamente inexistente. Una vez más, intuir la experiencia de una única forma o un único objeto es relativamente fácil. Pero imaginar la atmósfera o la sensación que produce un organismo espacial requiere una extraordinaria capacidad de imaginación. La experiencia imaginativa e intuitiva requiere también la capacidad de empatía. La idea de empatía fue introducida en la teoría estética de finales del siglo XIX, pero ha sido ignorada por completo en los tiempos modernos. Sin embargo, está empezando a aflorar el interés por la empatía, junto con el actual interés por la experiencia. Si nos ha costado tanto tiempo darnos cuenta de cómo experimentamos realmente el mundo, y la arquitectura como una parte del mismo, ha sido porque hemos estado equivocadamente guiados por la visión de nuestros 5 sentidos independientes, según la definición aristotélica. Podemos señalar un órgano de los sentidos orgánico y fisiológico para cada uno de nuestros 5 sentidos clásicos, pero no podemos señalar ningún órgano
en relación con nuestro sentido existencial o nuestro sentido del ser, ya que surge de una comprensión sintética del estar en el mundo. Incluso los ciegos y los sordos son capaces de experimentar una existencia corpórea completa. Sin embargo, la filosofía steineriana identifica 12 sentidos, y uno de ellos es el ego, el sentido de uno mismo. El pensamiento steineriano identifica también un sentido vital y un sentido del movimiento propio. En mi opinión, estos tres sentidos no aristotélicos constituyen conjuntamente el sentido existencial a través del que se percibe primordialmente la arquitectura. Además, la recepción de la comprensión del funcionamiento de los sentidos resulta demasiado simplista, y a la luz de los conocimientos más recientes, a menudo completamente equivocada. Pero la discusión de este asunto me alejaría demasiado del tema de este ensayo. Basta con mencionar aquí que el filósofo Alan Noe plantea la dramática pregunta: ¿es el mundo visual una gran ilusión? En el título mismo de una de sus obras publicadas. Se trata de una inquietante pregunta sobre la que los arquitectos tenemos que reflexionar. 9. Fenómenos relacionales. Esta gradual expansión de nuestra comprensión de los sentidos, de su funcionamiento y de sus interacciones, así como de las implicaciones en nuestra comprensión de la experiencia, me hace pensar en el problema de la localización de la conciencia humana. En su libro, Fuera de la cabeza, Alba Noe sostiene que los científicos no han conseguido localizar la conciencia humana, porque han estado buscando en el lugar equivocado. Han estado buscando en el interior del cerebro. Según Alba Noe, la conciencia no puede localizarse, porque no se trata de una cosa, sino de un fenómeno relacional, fruto del encuentro entre la mente humana y el mundo. Creo que, de modo similar, la experiencia artística constituye un fenómeno relacional entre el objeto poético y la mente que lo experimenta. La experiencia atmosférica es también un fenómeno difícil, porque es también una experiencia relacional, y no un objeto o una cosa definible, medible y nombrable. Surge también de la relación y de la interacción de numerosos factores incomprensibles, como la escala, la materialidad, la tactilidad, la iluminación, la temperatura, humedad, sonido, color, olor, etc., que constituyen conjuntamente la atmósfera, o de hecho, nuestra experiencia de la misma. Debemos confesar en este momento que toda experiencia artística y poética es una experiencia relacional y que su esencia, su significado y sus características emotivas surgen de la interacción dinámica de numerosos factores y cualidades con la conciencia y el sistema neuronal humanos para constituir y construir una experiencia. La experiencia artística y poética activa también nuestra memoria colectiva y biológica más profunda. Nuestras experiencias resuenan en nuestras historias personales. Está surgiendo un interés por el fenómeno de las atmósferas, los ambientes, los sentimientos y los estados de ánimo, así como por la comprensión de la naturaleza realmente multidimensional y simultánea de la percepción. Este nuevo interés está desplazando las investigaciones centradas en la forma y las estructuras formales hacia la experiencia emocional y dinámica y los procesos mentales.
Resulta evidente que cuando se produce un cambio de foco, también la metodología de los estudios se ve obligada a cambiar. En el estudio de la esencia experiencial del arte y de la arquitectura, hacen falta puntos de vista fisiológicos relevantes, así como una comprensión y una intuición de fenómenos de la percepción y de la mente, de la memoria y de la imaginación. Para comprender la experiencia humana, tenemos que abandonar los procesos de medida cuasi científicos y tener el deseo y la valentía de vivir y de enfrentarnos a la arquitectura directamente a través del acto mismo de vivir.